Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 41 minutos y saludamos a Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, Alberto, bueno, hablemos de la campaña, que es el gran tema político de estos días, y de este viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos. ¿Cómo lees tú este viaje? ¿Qué te parece esta decisión que tomó el candidato de ausentarse por un par de días? Y para lo que para algunos significa perder tiempo, ¿no?, en una carrera que es corta y hay que medir muy bien cada paso que se da. La segunda vuelta de José Antonio Kast ha sido confusa, no tenía aparentemente un plan muy claro respecto a cómo conducirla. Quizás se convencieron de esas cosas que a veces pasan cuando uno le va bien, de decir basta conseguir con lo que tenemos, y la verdad es que no, porque venía todo un proceso muy complejo de choque consigo mismo. El choque consigo mismo es obvio, si desde que llega Paula Daza y los antivacunas se enojan, hasta el hecho de que llega el grueso de la derecha, la centro derecha, y entonces empiezan a tener que restar elementos fundamentales de su programa, de su identidad política, o incluso algunos no llegan desde la derecha, Ignacio Briones, o llegan haciendo pagar un costo muy caro, como Sebastián Sichel, dos candidatos presidenciales recientes, por tanto nada menor. Entonces se le complicó bastante, y yo creo que en general no ha sabido salir, y el viaje tuvo algo de bálsamo en eso, pero es un bálsamo extraño, porque en realidad el viaje no tiene ningún sentido. O sea, ese viaje no existe, no hay ninguna posibilidad que un candidato en el mundo tome la decisión. Por supuesto, se puede viajar fuera del país durante una elección si es que hay una imagen fundamental, si es que hay algo que no se puede lograr, que alguien que venga y entonces se va. No sé, por ejemplo, para José Antonio Kast habría sido excelente, es imposible técnicamente, pero habría sido excelente tener una foto con Vargas Llosa, ¿no?, para tranquilizar al centro político. Pero bueno, no, él fue a juntarse con gente que los que la conocen, quienes entienden un poco de política internacional dicen, bueno, son de ultraderecha, y quienes no entienden de política internacional no los conocen. O sea, no tienen ningún significado. A mi juicio, el viaje, si tiene algún significado, es que efectivamente fue a sostener alguna reunión con Parisi. O sea, no me explico otra cosa, porque objetivamente, ¿qué sentido tiene ir a Estados Unidos en este momento? Decidir ir a Estados Unidos es una cosa. Si él llega allá, se para y dice, mira, yo vengo a restablecer las relaciones que dejó dañadas, qué sé yo, pero eso lo hace antes de asumir, pero después de ganar eventualmente. No tiene sentido electoral. Y algo que no tiene sentido electoral. Alberto dice ya una reunión con Parisi, pero una reunión, ¿de qué sirve si es que no se hace pública, si es que no se transforma en un apoyo a su candidatura? Bueno, una reunión una reunión privada, ¿ya?, permite hablar de cosas que en una reunión telemática podría ser riesgosa. Y evidentemente son negociaciones muy sensibles, y evidentemente lo ideal sería una cosa diferente, pero a mí me da la impresión de que esa conversación tiene que haber ocurrido, y eventualmente o se cerró o sigue ocurriendo, pero coincide con los días en que el mismo comando de Kast empieza a viralizar los videos de Parisi, coincide con el hecho de que Parisi hace una enorme crítica a Gabriel Boric y su programa económico el día de ayer, crítica que curiosamente elige un tema en el cual tanto Boric, por razones opuestas, pero tanto Boric como Kast tienen el mismo defecto. O sea, ambos están trabajando con una hipótesis de gasto por sobre la recaudación, en el fondo. Ya sea porque la recaudación baja con Kast, como por el hecho de que el gasto aumenta con Boric. Entonces,
En definitiva, la verdad es que a mí me parece bastante claro que la posibilidad de que Parisi termine llegando. Parisi es un buen narrador. Él entiende que esta historia no puede ser desde el día uno darle señales y hacerle ojitos a Kast. Lo inteligente es partir en una situación de distancia, marcar algunos puntos de distancia, generar instancias que permitan. Él acaba de invitar a Gabriel Boric para el martes para que vaya a su programa. Le pone un problema a Boric no tiene cómo no ir, y tampoco tampoco es muy cómoda la escena para ir, y en esa escena él conduce el programa, no es un conductor neutral por lo pronto, claro. Y le puede hacer pasar un buen desaguisado en los temas económicos, motivo por el cual él terminaría diciendo, bueno, o sea, que hay muchas cosas, pero en este momento la prioridad es la economía, y entonces le está armando la novela completa, y esa es la principal fuente, y yo creo que es la única apuesta que en este momento tiene José Antonio Kast, es tratar de alinear la votación de Parisi, entendiendo algo que no se sabe, entendiendo y asumiendo que esa votación de Parisi es una votación que podría responder al líder, que es algo que no sabemos. Claro, si acaso se traspasan o no los votos, dices tú. Una cosa es lo que diga el líder y otra de lo que vayan a hacer los votantes. Sí, yo creo que eso es bien discutible, y además Kast puede estar chocando con un problema mayor que tiene que ver con el hecho de que él normalmente era sindicado estaba en los datos entre los más peligrosos. Cuando uno medía hace 6 meses, por ejemplo, quiénes producían más sensación de riesgo, de peligro, José Antonio Kast era el primero. Después venía Pamela Giles, y después Jadwe, muy pegaditos. Bueno, yo creo que en ese sentido esa variable le puede estar significando hoy día un techo de crecimiento. Y yo creo que él puede tener un vaciamiento de voto, no necesariamente que voten por Boric, pero puede ser que no voten gente que votó por Sichel, porque la votación de Sichel es una votación extraña, terminó siendo extraña, porque en el fondo la gente históricamente que ha votado por la derecha se fue con Kast. Algunas se habrá quedado con Sichel, un acto de lealtad encomiable, pero la mayor parte se fue con Kast, y ahí se explica el casi 30% de Kast. El resto de los votos son votos más centristas, y esos votos tampoco son de Kast, claro, no son de Sichel, pero a dónde se van no es algo obvio, y todo lo que recorte en ese tipo de votaciones, Gabriel Boric se recorta un 2-3 puntos de eso por un lado, y recorta 3,5 o 4 por el otro, ya el asunto se le empieza a resolver. Sí. Y con estas condiciones que lo colocó Sebastián Sichel a José Antonio Kast, termina complicando. No, eso fue abrumador, o sea, fue un diseño para decirle, en el fondo le dijo, no, estoy obligado a apoyarte, pero no te apoyo, o sea, y esa señal, o sea, tienes que dejar de ser tú para que yo te apoye. Es muy, muy, muy duro, y las explicaciones o sea, y además que hay un problema con la candidatura de Kast que se revela un poco a partir de lo que nosotros la semana pasada estábamos al aire cuando justo se suma a Ilka Sichel, a Boric. Tiene un problema, o sea, los voceros son voceros me van a disculpar, pero son voceros de tercera división. O sea, no tiene vocería. No tiene vocería para un presidenciable. Tú ves los voceros de Boric, ¿quiénes pueden salir a hablar? Puede salir a hablar Ilka Sichel, está muy fuerte, por supuesto, una posible claramente presidenciable para los próximos años. Puede salir a hablar perfectamente Giorgio Jackson, presidenciable. Puede salir a hablar Camila Vallejo, presidenciable. Nombres que están todos entre los más aprobados del sistema. Bueno, tienes vocerías. En el caso de Kast salen a decir cosas personas que además cometen errores de principiante. O sea, la vocera de Kast
Lo que pasa es que como no tienen significado político esas vocerías, a nadie le importa, pero la vocera dijo que efectivamente el viaje a Estados Unidos quizás les podía significar implicar una reunión con París y que se iban a hacer las gestiones. O sea, entregó rápidamente esa información que todo el resto lo ha manejado de manera completamente reservada. Bueno, y la otra vocera va y dice que en realidad el programa de Sichel es prácticamente igual que el de Kast, solo que hay problemas de redacción en el de Kast. O sea, esa hipótesis es bien delirante. Yo me leí el trabajo. Yo diría que el trabajo de programa y de fundamentos del programa de Sichel era de todos los candidatos, era el mejor. Yeah. La página web de Sichel era espectacular en ese tipo de temas, los temas más aburridos, digamos. Con un diagnóstico de época, con una traducción de ese diagnóstico, estaba muy completo. Eso no tiene nada que ver con lo que tiene Kast. Alberto, hay aquí un gran interés, ¿no? Por la disputa de los votos de Parisi. ¿Qué pasa si se saca del análisis a Parisi? O sea, ¿existe la posibilidad de hacer algún tipo de cálculo electoral diciendo, bueno, yo no voy a considerar esto porque entro en una lógica que no me parece conveniente y voy a ir a buscar a otro lado? ¿Es posible eso o aquí esta segunda vuelta se trata específicamente de capturar parte de ese botín de Parisi? Mira, hay dos formas de leerlo. Yo siempre hago la distinción entre que uno de estas cosas las puede leer como politólogo o las puede leer como sociólogo o antropólogo. Como politólogo uno diría inmediatamente, mira, Parisi es lo único importante. Porque todos los demás son votos predecibles que en un 95% se van a ir a donde tienen que irse naturalmente. Lo único que es impredecible, lo único que no tiene una forma política muy consolidada es la votación de Parisi. Que tiene un discurso antipolítico, que le acomoda en ese discurso un poquito más Kast, pero que ha sido muy crítico de varias dimensiones donde Kast tiene características fuertes, como el tema de él ha hecho alusiones al tema de Parisi, al tema de la Asamblea Constituyente y a defenderla. Ese fue un tema de él en su anterior campaña, por lo demás. Y eso evidentemente no está en Kast, y eso es un tema importante. El tema de derechos humanos también es un tema importante. O sea, hay elementos en los cuales hay distancia, pero evidentemente hay una cierta proximidad. Eso en términos politológicos entonces importa lo que pase con esa votación de Parisi, y mucho. Ahora, si uno mira quiénes son los votantes de Parisi parece más bien ser un fenómeno parecido a aquella zona de los votos que obtuvo Donald Trump, que a todos les extrañó. Yeah. Solo que Parisi solo obtiene esos votos, ¿no? Los votos extraños. ¿Qué son esos votos extraños? Son votos de zonas extractivas, donde normalmente hay una fuerte organización de trabajadores, donde normalmente hay una fuerte votación de izquierda. Eso no siempre es así, pero en general es así. Y en ese sentido se ha hablado mucho del voto minero. La verdad es que eso no es preciso, porque las comunas mineras en Chile, el porcentaje de mineros hoy día que hay en las comunas mineras es muy chiquitito, ¿no? Y además muchos mineros viven fuera de la comuna donde trabajan, muy fuera. O sea, en promedio de los mineros que trabajan por ejemplo, en la región de Antofagasta, en promedio viven a más de 600 kilómetros del lugar donde trabajan. Por eso la cantidad de vuelos diarios que hay en todas las zonas mineras, en fin. Entonces, no hay que pasarse muchas películas con eso, pero sí hay un tema que tiene que ver con sectores precarizados, empobrecidos, de esas zonas que son zonas ricas formalmente y con pésima calidad de vida. Son zonas que tienen mala educación, mala calidad de vida, malas prestaciones de servicio, y que formalmente tienen, por ejemplo, la región de Antofagasta, recién nombrada, tiene el PIB per cápita del Reino Unido, más o menos el de Italia, y bueno, y no se parece, no se parece, no digo a Londres, digo ya a Escocia, a Nueva Zelanda, no se parece. Entonces, efectivamente y a Italia, bueno, no se parece. Entonces, evidentemente hay un problema. O sea, y esa población las políticas públicas no les sirven,
Las políticas de vivienda no les sirven porque las viviendas valen mucho más caro que en otras partes. Las políticas donde dicen que usted está categorizado de alguien que está en el 10 o 15 o 20% más rico, en el 40% más rico, son completamente absurdas para ellos, porque allá con tener un ingreso de 800.000 pesos o 1.000.000 de pesos no estás en el sector necesariamente más rico de la población. Es decir, hay una serie de distorsiones de política pública que son un espanto y son un error gigante. En medio de esa morbosidad fue que creció la candidatura de Parisi. Por tanto, en ese sentido yo creo que hay una dimensión que nos ha tocado mucho, que es la dimensión social, propiamente tal, sociológica, cultural de esos sectores, que es el gran tema de fondo también para conectar con ellos, mucho más que lo más fácil, por supuesto, que es ir y conseguir que Parisi firme un papel diciendo que apoya a no sé quién. Pero hay un fenómeno que no se ha logrado vislumbrar, y en eso hay un problema también de Boric, que en las regiones donde esos niveles de pobreza son más intensas, obtienen malas votaciones. Entonces, ahí hay todo un desafío para Boric y para Kast. Tiene que ver si lo poco que va a hacer finalmente en esta segunda vuelta, me parece que ya más allá de los debates, Kast no parece que esté haciendo, que vaya a hacer mucho. Lo poco que va a hacer va a ser suficientemente eficiente como para llevarse grueso de los votos. En ese caso yo creo que para él la hipótesis es ser simplemente la variable Parisi y no hay otra. Muy bien. Alberto Mayol, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Chile, tarde por allá en tus tierras. Muchas gracias, que esté muy bien. Que esté bien, Alberto. Hasta la próxima. Bien, chao.